Seguimos en esta revista deportiva agradeciendo a todo aquel que ha reportado sintonía. Gracias, la verdad, en este día feriado para nosotros es un gran honor saber que usted está ahí viendo y aprovechando del gran esfuerzo de la producción de este programa bajo las riendas de Ricky Hernández. Así que gracias. Ahora nos toca hablar de un tema que, como decíamos en la portada, ha sido como un tema, digamos que de preocupación a nivel del deporte profesional por la gran cantidad de lesiones. Ahora tocó el tema de Jimmy Butler, pero ya en este programa hemos traído varias veces a un hermano de madre diferente que yo tengo, uno de esos que me ha dado la vida, gracias a Dios, y que hoy viene a hablarnos precisamente de esto, la prevención y el tratamiento que deben tener este tipo de lesiones. Él es médico de varias federaciones, ortopeda por demás y un gran amigo. Está una vez más con nosotros aquí el doctor Beethoven Terrero. Hermano Fran Camilo. Querido, te veo como favor, bonito, Fran Camilo, como Pepillito. Oye, no te veo igual, Fran, te veo jovencito. No, el hermano, frío te sentó bien, Fran. No, yo disimulo bien. Fran, primeramente darle gracias a Dios, hermano mío, por un nuevo día y más aquí en tu programa. Tú sabes que es un programa para mí que es familiar, tú sabes que usted es mi hermano, no Muchas de madre gracias. diferente, de madre genética y biológica. Y sobre todo, Fran, un día como hoy tan importante, que se celebra el día del natalicio. Juan Pablo Duarte. De nuestro principal nuestro padre. principal padre de la patria. Es Dios, así. patria y libertad. Amén. Dios primero, fíjate. Dios primero, Dios primero. Beethoven, Fran. me gustan tus medias de Pac-Man, pero de eso vamos a hablar después. Ay, Fran, de por Dios. Ay, 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 ay. Porque ay. ahora vamos a retomar un tema, ya tú has venido por aquí, de hecho tu participación anterior que está ahí colgada en nuestro canal de YouTube fue súper interesante, donde mostraste cómo es que se opera, cómo se trabaja quirúrgicamente una lesión de tendón de rodillas, los tendones rotos, cómo se reparan. Y hemos visto que esto ha seguido creciendo, que la cantidad de atletas que sufren de esto ha sido incrementada en los últimos años. ¿Qué está pasando, Beethoven? Mira, Fran, con el paso del tiempo hemos visto más esas lesiones y sobre todo una lesión que es la que preocupa mucho a los deportistas relacionado con el tiempo, porque la preocupación de un deportista está en el tiempo que yo duro para volver a incorporarme al juego. Hay lesiones que tú puedes durar un mes, pero duras poco tiempo, fortalecimiento y entras, y esas en sí no afectan ni en la psicología del deportista, ni en el tema de los equipos cuando están a nivel de competiciones. Entonces, una de esas importantes, y es de la que vamos a hablar un poco, para instruir a los jugadores a tener en cuenta eso, es la lesión del ligamento cruzado anterior, que fue la que vimos hace pocas semanas de Jimmy Butler. La lesión del ligamento cruzado anterior se produce si te fijas, en la imagen de la lesión hay una flexión, o sea, la rodilla se dobla un poco y se va hacia adentro. Entonces tú sientes como la rodilla se mueve, te das un stop ahí, caes al suelo y normalmente se produce una hinchazón de la rodilla. Entonces ya es un signo importante de que tenemos un problema, Fran, porque esa hinchazón es por la rotura de ese ligamento. ¿Qué es el ligamento? Vamos a ponernos desde cero, como diría mi profesor Claro, Taveras. Fran. ¿Qué es el ligamento anterior cruzado de una rodilla? Mira, Fran, ¿Qué función tiene? Te voy a desglosar cosas importantes que las personas cuando van a la consulta yo se les explico y es lo que se pregunta mucha gente. El ligamento cruzado anterior, para que la gente lo entienda, vamos a ponerlo como si fuera una cuerda. Una cuerda que esté en la rodilla y que nos permite la función de evitar que la rodilla se nos vaya hacia adelante y nos da la estabilidad rotacional. ¿Qué significa que se vaya hacia adelante? Cuando nosotros corremos y hacemos ese stop rápido, la rodilla mantiene esa estabilidad para que no se nos luxe o se nos vaya hacia adelante. O cuando nosotros hacemos los movimientos de rotación, o sea, el pivot, mueves para un lado, mueves para otro de una manera rápida, pues es la que permite esa estabilidad de la rodilla. Entonces, es importante saber, Frank, que muchas personas cuando tienen algún trauma de la rodilla o una torcedura de la rodilla, inmediatamente se le hace una resonancia magnética. De una vez, tú ves que la gente cuando te llega a resonancia, que está bastante bien, porque en resonancia es donde tú ves la lesión de las partes blandas, en este caso de esa cuerda. Entonces, cuando te sale a ti lesión parcial del ligamento cruzado anterior, y tú vas donde el médico, oye, que está roto el ligamento cruzado anterior, hay que ver porque el ligamento cruzado anterior tiene dos haces, dos cuerdas más, que son las que no permiten esa estabilidad. Uno se encarga de la traslación anterior y otro se encarga de la rotacional. Cuando tú te rompes uno, hay una de esas dos funciones que tú la pierdes. Entonces, cuando tú empiezas a hacer las actividades deportivas, cuando tú demandas esa función, entonces es cuando se produce el dolor.
Y entonces se produce dolor de la rodilla y ahí empieza la molestia y por la cual el jugador va. Das terapia física, pones fortalecimiento, muchas veces pones medicamentos dentro, pero es que es una inestabilidad. Entonces gastas mucho dinero, haces en tratamientos conservadores, pero que prácticamente algunas veces no funcionan, porque hay esa pérdida de la estabilidad de la rodilla. ¿Y qué puede provocar que se rompa? Bueno, Frank, normalmente cuando tú tienes un trauma en la cara lateral, en la cara de fuera de la rodilla, un golpe, cuando pisas a alguien que hay una rotación de la rodilla rápida, porque es un movimiento brusco, que es rápido, hace un movimiento y entonces eso produce una rotura de ese ligamento. Muchas veces es completa y otras veces es parcial. La que es completa, evidentemente, ya es más fácil porque el jugador no puede hacer muchas actividades. En la parcial, el ligamento cruzado anterior tiene la particularidad de que hoy estoy mal, ¿verdad, Fran? Pero al cabo de 3 semanas te digo, oye, Fran, pero yo estoy bien, camino bien, intentas jugar y es que el ligamento es el principal estabilizador. En un 50% de los casos, de un 50 a un 54%, cuando tú te lesionas, Fran, el ligamento cruzado anterior, tienes una lesión meniscal. Entonces, lo que yo veo mucho y que yo le explico a los jugadores, cuando tú tienes una lesión de ligamento cruzado anterior que te permita, después de las 3 semanas, que te dan fortalecimiento, te ponen hielo, calor y tal, entonces tú vuelves a jugar, Frank, te dan el alta para jugar. No, tú estás bien, no, yo me siento bien, haces algunos movimientos no demandantes de la función de la rotura de uno de esos dos haces. ¿Y qué pasa, Frank? Que entonces cuando el jugador vuelve a entrar, le dan el pase delante, se va a poner una cocina o un donqueo y entonces es cuando la rodilla le falla. Entonces cuando tú vuelves, tienes lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal. Es decir, que la fortaleza que le pones a esa rodilla ya media lesionada es lo que termina rompiendo el ligamento. Sí, porque el ligamento, sí, porque el ligamento te engaña cuando tiene una rotura parcial, Fran, te engaña porque como hay uno de los haces que lo está sujetando, entonces el jugador se siente con la confianza de volver a jugar. Entonces cuando juega es cuando viene la distorsión mental del jugador y por eso, Fran, muchos jugadores cuando sufren estas lesiones es el miedo de volver, porque ellos en un momento dado volvieron con esa lesión parcial pensando que se sentían bien y a la hora de jugar sienten, Fran, entonces psicológicamente me rompí. Entonces cuando tú lo operas, esa es una de las principales restricciones de él. Dice, yo recuerdo que yo me sentía así mismo de bien como estoy ahora, después de cirugía. Y cuando se incorporan, Frank, entonces tú lo ves con ese miedo. Por eso es un trabajo grupal. O sea, para psicológicamente quedan Sí, afectados. Frank, claro. Mencionaste a Jimmy Butler. Y vamos a entrar en ese caso. Jimmy Butler es un atleta, hoy pertenece a los Golden State Warriors, que se lesionó. Cambia por completo el panorama del equipo y las aspiraciones porque es un estelar y tiene 36 años. Háblame de esta lesión. Tú viste las imágenes, dime qué pasó con Butler y por qué de inmediato el equipo anunció que se perderá el resto del año. Inmediatamente, Frank, tú tienes una lesión de ligamento cruzado anterior. Lo que pasa es que hay unos mecanismos en el cual se produce, ¿verdad?, una comunicación. Muchas veces cuando se habla de lesiones de ligamento cruzado anterior, se pregunta mucho, Frank, pero si se trata de fortalecimiento de la rodilla, ¿por qué, Frank, si esos jugadores que tienen un nivel alto, que tienen gimnasio, fortalecimiento, ¿por qué se lesionan aún estando con fortalecimiento? Y es que muchas veces, Fran, ocurre una no respuesta rápida de un movimiento y entonces cuando se queda desprovista de ese cuidador, de ese receptor que es el que manda la señal, entonces ahí es que se produce, Fran, ese movimiento brusco de la rodilla y ahí es que entonces viene con el ligamento cruzado anterior. Evidentemente te lo sacan, Fran, de una vez porque se pierde la temporada, porque estamos hablando que ya es un paciente que hay que hacerle cirugía. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo explico. Un jugador de baloncesto, mira aquí, Fran, como la rodilla entra hacia adentro, se dobla un poco y entonces ya ese giro que se llama embalgo de la rodilla y flexión de la rodilla es lo que permite entonces la rotura. Con un mecanismo así, tú prácticamente te das cuenta que probablemente ese paciente tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior. O sea, con tú ver las imágenes ya tú piensas en rotura. Totalmente, Fran, totalmente. Y por eso ellos, mira que no pueden caminar él, entonces lo llevan, le hacen un estudio rápido de una resonancia magnética y entonces ya te dicen, está fuera de la temporada, porque el pronóstico ya se sabe por el tema de que
Un jugador joven no puede jugar con una lesión de ligamento cruzado anterior. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo tengo ligamento cruzado anterior roto y yo juego. Ten cuidado, porque probablemente tú tienes una rotura de un as anterior y la demanda deportiva que tú tienes no es algo que te genere ese problema. Porque usted puede caminar y andar en la vida con el ligamento cruzado anterior roto, eso no es problema. Sí, sin dolor. Claro, Fran, te va a doler porque lo que pasa es, y es a lo que yo vengo siempre, llega un joven a tu consulta, entre 18 y 25 años, ¿verdad? De esa edad, para poner un rango. Él llega y te dice, tengo dolor de la rodilla, sufrió un trauma de la rodilla, Fran, y entonces tú como médico haces una evaluación, haces una resonancia magnética, entras y ves, el reporte te dice, y tú ves en las imágenes que tiene una lesión de ligamento cruzado anterior, paciente joven, entras, haces una cirugía artroscópica, menisco, bien, wow, menisco está bien, tiene un poco de proceso inflamatorio, que es una sinovitis, quita la sinovitis y ves su ligamento cruzado anterior. Ves su ligamento cruzado anterior que si tú no te fijas bien, probablemente, si tú no percibes que ese ligamento cruzado anterior tiene una rotura parcial o que se necesita reforzar porque hay una laxitud de ese ligamento, tú dices, no, pero está bien, el ligamento está bien, la estructura está bien, ese muchacho no tiene nada, inflamatorio. Lo incorporas a jugar, Fran, adivina qué pasa, vuelve a las 2 semanas. Doctor, me duele la rodilla igualito. ¿Qué se te pasó, Fran? Que la gran mayoría de las veces cuando un jugador joven tiene dolor es porque tiene una inestabilidad. Y si tiene una inestabilidad van a haber micromovimientos. Y los micromovimientos evidentemente te van a producir dolor de la rodilla. Y entonces ese paciente que tú dijiste que probablemente no tenía nada porque viste un ligamento cruzado anterior bien, para la edad de él, que necesita más estabilidad y es deportista, entonces vuelve el paciente con los dolores. En el caso de Butler, 36 años, ¿tú entiendes que esa recuperación sería más larga por la exigencia del deporte y por su edad que un jovencito? Lo que pasa, Fran, es que todo está estipulado y todo está publicado. En Estados Unidos, normalmente las cosas que uno habla ya son cosas ya que están ya demostradas y que están plasmadas en paper, o sea, en estudios de seguimiento. En Estados Unidos está lo que se llama el return to play, que vuelven a jugar, y está estipulado que una lesión del ligamento cruzado anterior tiene un regreso entre 9 y 12 meses, porque hay unas series de mecanismos y de parámetros que tienen que medirse, y sobre todo a nivel fisiopatológico, porque el ligamento cruzado anterior tú tienes que hacer una nueva vida, porque tú coges un ligamento de otro para ponerlo, entonces tiene que el cuerpo, la mente. ¿Tú sacas el ligamento de otra parte de tu cuerpo? Sí, Fran, sí, porque sí. ¿Son un reemplazo entonces? Son reemplazos, Fran, porque hay 2 líneas y también es la técnica que utiliza cada quien. Y vuelvo y repito, todo está basado en el tiempo en el cual tú regreses y está basado en lo que le vaya bien a ese jugador. Yo siempre hablo de que uno tiene las experiencias porque hay quien escribe y hay quien vive. Normalmente el que escribe muchas veces vive, pero el que escribe no siempre vive él, sino vive lo del otro. Y lo escribe. Claro, Frank. Pero tú dices que hay 2 líneas. Cuando tú estuviste aquí la vez anterior, trajiste unas imágenes y vimos allí que se agarraba con una máquina el ligamento de un lado y de otro y se pegaba. Sí. O sea, no era un reemplazo en ese caso. Lo que pasa, Frank, es que tú tienes 2 tipos. Está el ligamento autólogo, que es el que yo cojo, el injerto de los isquiotibiales, de los hamstrings, ¿verdad? De los ligamentos de la parte de la corva, de la parte posterior de la pierna. Y está lo que es el cadavérico. El cadavérico normalmente es un tendón de otro. O sea, de otro cadáver, de un cadáver, y tú lo adaptas y lo colocas en la rodilla y así sustituye el ligamento cruzado anterior nativo. Wow. Entonces, todo eso es basado en el criterio en el cual tú tengas para tú determinar. Yo, dependiendo del jugador, yo utilizo, o dependiendo la edad del paciente, porque no es jugador, la actividad y edad son importantes. Entonces, yo utilizo uno y otro, Fran. O sea, no es lo mismo un atleta de alto rendimiento que un atleta no es lo mismo recreacional. No es lo mismo un deportista, por ejemplo, cuando estamos de un atleta que va 2 veces a la semana, ese es uno. De un atleta que juega ya profesional en varios torneos, ese es otro. El que tiene menos de 30 años, el que tiene más de 30 años. Porque no es lo mismo. Los que tenemos más de 50. Oye, no, pero espérate. Que no me quiero ir, se está acabando el tiempo y no me quiero ir sin que tú me digas entonces las técnicas de Diego Colón. Explíquele a la gente qué pasó con Diego Colón
que te tocó atenderlo, tú como su Sí. médico lo pusiste de regreso en el Sí. terreno, en Sí. el campo de juego, Sí. y este muchacho como que es un atleta Sí. nuevo y ganó campeonato y todo. Eso me trajo un problema, Fran, a mí. ¿Cómo Me trajo así? un problema porque Diego Colón, y que lo vea él, Diego Colón es un astronauta extraterrestre, que él hizo lo que quiso. Ahí está en tus redes. Sí, él hizo lo que quiso, él, Fran, porque Diego Colón es así, una persona trabajadora, mentalizada y un profesionalismo alto, Fran. Y los deportistas que yo he operado me llaman, ven acá, ¿por qué fue Fran? ¿Por qué él sí? Porque yo no? sí, yo no. O porque él duró más rápido, no, pero ganó el campeonato, que eso fue lo Sí, que nos hizo. sí, sí. Y yo lo felicito a él porque es un hombre trabajador. Yo creo, Fran, que todo está en la oración de que no todos evolucionamos igual. ¿Pero qué le hiciste a él? Yo igual. ¿Cadavérico Sí, o no. trasplante? No, ¿Qué? él se le hizo, como yo le hago a todos, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con un injerto autólogo y yo hago una aumentación. Espérate, Hago una- barájamelo suave. Un aumento, Sí, espérate, nosotros- dímelo otra vez, más despacio. Nosotros hacemos una Sí, reconstrucción reconstrucción del ligamento, cruzado anterior. con un autoinjerto de Con un isquiotibial autoinjerto. O sea que a él le pusiste un tendón de otra parte de su propio cuerpo. de su propio cuerpo. Fran. Correcto. Entonces, con un injerto cadavérico, entonces le hice un refuerzo, la parte lateral. Entonces, ¡Mi Dios! también tenía él una lesión meniscal, porque en el 54% de los casos hay una lesión meniscal cuando hay una lesión brusca del ligamento cruzado anterior, cuando hay una lesión total. ¿Y qué tiempo tomó de recuperación? Ahí lo vemos jugando su No, baloncesto Fran, otra yo vez. porque es que es un astronauta, yo no Pero hablo de se tiempo. supone ¿qué tiempo tú pronosticaste que él tenía que recuperarse? ¿Tú hablaste que de 7 un año meses. quizás? 7 meses. 7 meses. 7 ¿Y en meses, qué 8 tiempo meses. le estaba jugando otra vez? Ya como en 5. En 5 meses. Es verdad que es un extraterrestre. Sí, Fran. Y entonces ha ganado incluso campeonatos en divisiones Sí. inferiores en Estados Unidos y ha demostrado tener su alto rendimiento Claro. otra vez. Lo que pasa es que yo creo que todo, Fran, tenemos que entender, está la disciplina que hay que tener para el fortalecimiento, pero algo importante, porque hay muchas personas que son ortopedas que lo ven y los jugadores que son operados por otros médicos, hay algo que es importante. Lo establecido es que usted tiene que incorporarse entre 9 y 12 meses, porque ¿qué es lo que pasa cuando yo me incorporo antes? Por ejemplo, 7 meses, 6 meses, porque yo me siento bien igual que él a los 6 meses. Es que probablemente tu porcentaje de ruptura es más alta que la del otro. Entonces, por eso nosotros cuidamos mucho a los jugadores, bueno, llévate a los 9 meses, de que, ojo, no te quita de que yo te opere y tú entres a los 12 meses y al mes número 1 después de entrar te rompa. Todo eso es la técnica y todo eso es el trabajo que se hace. En la Entonces, rehabilitación, ¿verdad? sí, eso es ¿Qué importante. tanto se fortalece ¿Qué esa- tanto te fortalece? ¿Qué tanto trabajas? Y sobre todo, Fran, la guía que tú utilizas en ese jugador para decirle, para marcarle los pasos. Trabajamos esto, trabajamos aquello. Entonces, eso es una directriz importante que hay que tomar en cuenta porque hay que hablar las cosas como son y los parámetros como son. Hay unos que evolucionan de una manera y otros porque el ser humano es diferente. Beethoven, ¿Entiendes, Fran? una estrella, Ay, doctor. Fran Camilo. Dígale a la gente cómo se comunica con usted, doctor, porque yo soy de Ria Sport Clinic. porque soy Claro, paciente, Fran. Pero no todo el mundo lo sabe. Fran, se no, pone Fran, con- sé que la gente me busca por las redes sociales, Sí. los deportistas, porque a todos los sigo, Fran, todos los deportistas de este país yo los sigo inmediatamente para darle evolución, sobre todo a los que yo trato, los sigo rápidamente. Decirle a Fainete, que es tu amigo, Fainete, Rafael ¿no? Fainete, a Rafael, que te esperamos para tu cirugía, porque hay que operarlo, ese se está, Fran, dañado No. totalmente. Sí, Fran, está dañado, en público te lo digo. No. Pero lo vamos a devolver a la realidad. Pero tú a él. atendiste una hija de él. Sí, a la hija de él, mi amiga también, mi hija Sí, ¿no? prácticamente. Y esa recuperación ha estado muy Ya bien. ha estado muy bien. Entonces, Fran, estamos en Ria Sport Clinic, que está en Unicentro Plaza. 27 con 27 Lincoln. con Lincoln, ahí estamos, En Unicentro para servir y sobre todo también por las redes sociales usted se contacta conmigo y yo les respondo de una vez. Y sobre todo, ¿Cuáles Fran, son las redes de todo? la red de Doctor Terrero en Instagram. Entonces, Dr.Terrero. sí, DR. Entonces, si usted es deportista y tiene una lesión, no dude. Si usted tiene o no tiene dinero, eso ya lo hablamos después. Ya buscamos la fundación ¿Cómo? que nos ayude. Que Fran Camilo, aquí yo vengo y digo, sabía. fulano de tal, hay que ayudarlo para operarlo. Ya Pero, ya Fran, sabía yo que me iba a comprometer. que no se quede usted por llegar a su progreso, Fran, por un dolor de rodilla, porque tenemos que cuidar el talento, Fran. Definitivamente. Totalmente. Doctor Fran, Terrero. Fran Camilo, Beethoven Terrero, por gracias. favor, hermano siempre. Hermano, tengo que ir para allá. A ver si me regala 2 o 3 años más de salud. Señores, el doctor Beethoven Terrero es parte de este programa y hoy lo trajimos a hablar de estas lesiones y de esa recuperación milagrosa de Diego Colón, que como lo vieron está ya otra vez como el mejor atleta que sabe ser. Gracias, doctor. Fran, siempre a la orden. hermano. Seguimos con la revista deportiva.